Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, oh, me amaste primero con amor verdadero. Oh, oh, y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Bienvenido una vez más al canal de Tony Vázquez. Gracias por sintonizarse. Espero que haya visto cada segmento que hemos tenido en esta semana, desde el lunes, martes, miércoles. Primero comenzamos con Lizardito, después entramos con Kenny. Para los jóvenes, para los que dicen que no saben español, pueden ver un mensaje en esta semana de inglés que va a ser de bendición para ese joven o esa joven que se siente que no tiene a un lugar de donde oír un mensaje bueno que le vaya a beneficiar y le vaya a bendecir su alma. Le quiero decir hoy que tome un momento para mandárselo a ese hijo, primo, sobrino que usted tenga, que usted sabe que necesita una palabra de Dios y siempre usa la excusa que no sabe español, porque muchos de estos chamaquitos dicen que no saben español y en verdad saben español, pero no quieren ir a la iglesia. Entonces usted le manda este videito de Kenny Ascona y yo le estoy seguro que va a ser bendecido. También tuvimos el testimonio de Denny Vázquez anoche, miércoles, donde yo digo que es un testimonio que todo el mundo debiera escuchar, y más esas madres que siempre están diciendo, wow, yo quisiera que mi hijo sirviera al Señor, que mi hija sirviera al Señor, y usted cree que no hay esperanza. Este testimonio es un testimonio vivo, real, donde usted ve cómo Dios y el poder de la oración puede hacer milagros. Y con eso quiero invitarlo a este segmento que va a ser bien pequeño, pero tengo una persona muy especial porque yo creo que este tema es bien especial. Usualmente usted la ven en los 5 minutos con Jesús y usted la va a estar viendo mañana viernes, tempranito por la mañana. Yo sé que yo dije que era a las 7 p.m., pero para el viernes, como es día Viernes Santo, creo que usted debería verlo por la mañana. Desde que usted se levante, usted va a YouTube y usted va a ver un mensaje de la pastora Ana, que es mi mamá, mi hermosa mamá. Mami, ¿cómo tú estás? Bien. Digo, pastora Ana, ¿cómo estamos ahora mismo en YouTube? Hay que decir, pastora Ana, ¿cómo usted está? En Victoria. En Victoria. Vamos a entrar al tema, vamos a entrar a lo que vinimos hoy, y es hablar de la Biblia en un paisaje, en un tema, en un momento ya cuando Jesús está en sus últimos momentos antes de ser crucificado. Este es el momento donde se identifica quién es que va a traicionar a Jesús. Y se encuentra en el libro de Juan 13, versículo 21 en adelante. Y dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en Juan 13, versículo 21, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y lo vamos a parar ahí. Entonces, entrando ahí en ese
en este momento en la historia de Jesús, en su camino a ser crucificado, en su camino a ser entregado, lo primero que yo capto de aquí, Pastora Ana, es el discernimiento de Dios, el discernimiento que Jesús tenía y el comportamiento de Jesús a estar en la mesa sabiendo quién era y qué estaba pasando. Porque primero, ¿por qué fue que Jesús no le dijo a Pedro? Sabiendo Jesús todo lo que estaba pasando en su mesa, él sabía que el metiche y el que quería saber la vaina era Pedro. ¿Sí o no? Ay, santo, bendito es el Señor. ¿Por qué usted cree que él no se lo dijo a Pedro y se lo dijo a Juan? Bueno, a mi entender, él no se lo dijo a Pedro porque, número uno, el íntimo con él era Juan. Diga eso otra vez. El íntimo con El él íntimo. era Juan. La importancia de la intimidad. Sí, amén. Es muy importante tener un amigo íntimo. Sí. Tú puedes tener muchos compañeros de la congregación y hermanos. Sí. Y tú puedes tener amigos, tú puedes tener tus amistades, pero dentro de ese círculo existe lo que se llama un amigo, que la Biblia dice que dichoso el hombre que entre 1000 encuentre uno solo. Y a ese tú le puedes decir tus cosas y no te la va a divulgar, no se la va a decir al otro porque también es cristiano, sino que sabe muy bien que Tony es alguien especial. Sí. Y que uno viene siendo el receptor de lo que tú quieres que nosotros, que ese amigo conserve. Porque realmente eso es algo necesario. Así estamos hechos nosotros, los hombres. Dios nos hizo a nosotros así. Él también él tenía 3. Estaba Pedro, estaba Jacobo, y estaba, que es el mismo Santiago, y estaba Juan. Pero de los 3, tenía only one. Se le entró el inglés de repente. De repente. Ajá. Ay, Señor, entonces se puede amado, decir Dios que querido. entonces se puede decir que Jesús sabía que si le decía a Pedro ¿a qué? Pedro le iba a caer encima. Bueno, el Señor. ¿Qué su opinión es? Perdón. En mi opinión, creo que el Señor mismo, sabiendo y conociendo nuestros caracteres, sabe con quién tú puedes confrontar cualquier situación del diario vivir. Amén. Por eso él específicamente no le dijo a todos, ni a Pedro, ni a Jacobo, y a los 11, no le dijo de quién se trataba, porque la reacción de Pedro, recuérdate que cuando fueron a tomar preso a Jesucristo, fue sacar la espada y tirarle, fue a la cabeza del soldado romano. Fue a la cabeza, no fue... Fue que se movió y por eso fue que le tocó la oreja. Fue que la misericordia del Señor rebaló la espada y solamente le llevó la oreja. Pero si tú miras que la intención fue con la espada y hacia la cabeza, era porque Pedro dijo, aquí se va a pelear. Aquí se va a pelear. A Pedro es que yo quiero conocer allá en el cielo cuando yo llegue. No. Primero que yo quiero buscar a Pedro. Pedro, ¿cómo fue que pasó lo sucedido en tu punto de vista? Ya eso se olvidó, ya Pedro olvidó eso. Todo eso fue puesto en el olvido. Y ya ahora Pedro que... cuando recibe el Espíritu Santo y cuando el Señor lo sana allí en el Evangelio de San Juan capítulo 21, cuando lo comisiona a él como el pastor de la iglesia, como el que iba a seguir la iglesia, el Señor lo sanó. Cuando le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y otra vez, ¿me amas? Y ya cuando Pedro escucha la tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Se le compuso su corazón, se rindió, quedó sano. Amén. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Eso fue como un quebrantamiento interno. Sí. Y yo creo que hoy nosotros, los líderes, debemos de confrontar a nuestros miembros y también preguntarle lo mismo. ¿Sabe? De tú a tú. Dime, dame tu identidad conmigo. Sí. Yo puedo confiar en ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ese movimiento? ¿Por qué tiene el anzuelo todavía?
Tú sabes. Entonces en ese momento se puede decir, cuando él le preguntó las 3 veces, ahí fue que pasó el antes y el después de Pedro. Sí. El Pedro agresivo y el Pedro agresivo en lo espiritual. Amén. 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 Pero, perdón, Tony, pero el sello de Pedro llegó en el aposento alto. Ahí fue donde recibe la llenura del Espíritu Santo. Y tú me dejas hablar un minuto más para el pueblo. Dele ahí. Déjale ahí. Aleluya, gloria a Dios. Es que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo a la tierra, el enviado por el Padre, ¿verdad? No vino con la mano vacía. El Espíritu Santo es una persona real. Amén. Es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando llegó cargado de muchos dones, de muchos regalos, Amén. de muchas dádivas para los 120 que estaban allí. Amén. Y para los que íbamos a seguir después de ello y los que íbamos a seguir más adelante. Amén. Entonces el Espíritu Santo, cuando derrama sobre Pedro las lenguas de fuego, se levantó inmediatamente Pedro y ya no fue ni el Pedro que caminaba con Jesús, ni el Pedro que negó a Jesús, ni el Pedro que en aquel momento Jesús lo sana y lo convence, sino que ahora hay un Pedro convencido por la vida que vivió junto Amén. a Jesús, Amén. por todos los hechos y milagros que vio que Jesús hizo. Sí. Fue un sello que puso el Espíritu Santo. Entonces Pedro se lanza, se pone de pie y se gana la primera iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, llena del poder y el fuego del Espíritu Santo. Y no fueron 2, fueron miles. Aleluya. En un solo mensaje. Aleluya. El poder de un solo mensaje. Aleluya. No me voy a meter ahí porque después lo Esa va a desviamos. ser mi próxima prédica. Mi próxima prédica. El poder va a ser el de un título. solo mensaje. Volviendo para atrás a donde estábamos en la cena, también me llama la atención que cuando Jesús habló con Judas, no habló con Judas, sino habló con el espíritu que estaba dentro de él. Él habló con Satanás directamente y dijo, lo que tú vayas a hacer, hazlo ya. Sí. Y hay muchas veces que nosotros confundimos las cosas y perdemos, ahí vuelvo al discernimiento que Jesús tenía. Y el entendimiento que no era con el hombre, sino lo que estaba poseído de lo que tenía dentro, que era la posesión del diablo. Y a veces yo creo que nosotros tenemos que saber, identificar con quién es que estamos hablando cuando vienen contra nosotros. Identificar la situación, el problema, la tormenta que puede venir contra nosotros. Porque a veces decimos, ¿por qué me está pasando a mí? Y nos enfocamos en la persona o en el problema y no sabemos que es el mismo diablo que está preparando todo el problema para que tú te distraigas y no puedes identificar. ¿Qué usted dice de esa parte? Wow. Santo. Este muchacho me está llevando profundo. A eso que estamos aquí. Sí, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que saber que las personas que nos rodean a nosotros, aún nuestros propios hijos, Amén. aún los propios miembros de la congregación, Amén. y de los amigos y de los vecinos que no conocen al Señor, ni se diga. Esas son, esa nube de testigos que está a nuestro alrededor son lo que el enemigo va a usar para hacerte para sacar de ti tu identidad. ¿Quién Amén. eres tú? Si tú estás fuerte en el Señor o si todavía tú estás en la carne, bendito Dios, y te va entonces a poder atacar y sacar de ti lo que verdaderamente tú no quieres que salga. Entonces, nosotros estamos llamados a tener algo que se llama discernimiento de espíritu. Sí. Y también estamos supuestos a servirnos cada día en el buffet que tiene preparado el Espíritu Santo. Amén. En Gálatas capítulo 5, verso 22, dice que el primer fruto del Espíritu es amor. Sí. Pero al amor se le sigue el segundo, que es el gozo. Amén. Por ahí siguen llegando todos los frutos espirituales con los cuales nosotros tenemos que saciar nuestro espíritu, nuestra alma. Porque si está fortalecida, bien alimentada con los frutos del espíritu, por más que te golpeen, por más que te ataquen, los frutos te alimentan, Amén. te soportan. Se vuelve como un spring. Amén. ¿Tú sabes lo que es un spring? Sí, Algo sí. que te rebota. Sí.
y te hace caer, siempre estar cómodo. Amén. Porque el Señor es más poderoso que los diablos y los demonios que quieran atacar nuestras vidas. Amén. Y ya nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, Señor. Amén. Amén. Es necesario. Y por último, la última parte que yo le puedo sacar a esta, en este escenario hay muchas cosas. Muchísimas. Usted tiene que leerlo y ponerse a leer esa parte y vuelva y léalo otra vez. Porque a veces lo leemos y lo leemos rápido y perdemos tanto que puede uno sacarle de esta parte. La última parte es que Jesús le dijo, te está tardando. Él le dijo, haz lo que tenga que hacer. Ay, santo. La importancia de tú hacer tu propósito. Santo. A tiempo, al tiempo de Dios. Jesús entendía el tiempo y el propósito que tenía en Dios. Wow. Su conexión era tan íntima y tan precisa que él le dijo al mismo diablo, oye, mi hermano, haz lo que tú tengas que hacer. Y yo quiero que usted no hable del preciso, el propósito. Permiso. No le iba a decir mi hermano, porque el diablo no tiene parte ahí. Estoy corrigiendo al hijo. Cuando yo digo hermano, porque yo estoy hablando en términos fulano, juvenil. fulano. Términos juvenil. Cuando todo el mundo que uno le dice hermano no quiere decir que hermano. Entonces, como ya no se sabe ese lenguaje, Yo no me sé es para los lenguajes de callejero. Enemigo, para ponérselo mejor. A lo que tú tengas que hacer. Entonces, en ese momento, yo quiero que usted me hable de cómo podemos saber el preciso momento. ¿Qué podemos hacer para nosotros siempre estar conectados y siempre saber estar preciso en los propósitos del cielo? Y Aleluya. nunca perdernos y desviarnos de eso. Gloria a Dios. Dice la Biblia que en el capítulo 8 de Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y que esto es conforme a lo que en su propósito somos llamados. Amén. Entonces Jesús sabía a lo que él vino. Sí. Y nosotros como cristianos sabemos que en el camino del Señor sabemos en lo que estamos. Sí. Y sabemos que hechos y sucesos van a acontecer con nosotros. Entonces, si tú te das cuenta que alguien te está jugando mal, hace poco tiempo que hicimos 5 minutos donde titulamos Todos tenemos un Judas. Sí. Y es cierto, tenemos más de uno. Sí. Claro que sí. Pero es que hay un propósito con nosotros en Dios. Amén. Y tiene que cumplirse. Y todo no va a ser color de rosa. Amén. Si usted es de los cristianos que no ha pasado por prueba, que usted no ha pasado todavía el Niágara en bicicleta. Chequéese, en porque este algo camino, malo. Vamos a ver. Chequéese. Hay que chequearse. Porque es que el Señor dijo que tomáramos la espada. Sí. Y dijo, yo no lo he llamado para que estén todo nice, vamos a ponerlo así. Sí. Sino que él dijo, tú vas a tener la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. Tu peor enemigo van a ser los de tu casa, tú vas a tener lucha. Y él dijo, y si conmigo que soy el árbol verde, están haciendo estas cosas, que no serán con ustedes hojas secas. Wow. Entonces, hay un secreto en Juan capítulo 15. Sí. Dice el Señor que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. O sea, lo voy a traducir. Él dijo, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Y ustedes sin mí nada pueden hacer. Amén. Y dijo, y mi Padre es el labrador. Sí. Entonces hay una obra en nosotros que tienen unas acciones ahí, unas cosas que se van a ir cumpliendo día a día. Entonces, usted no se puede sorprender, usted no se puede volver loco porque viene una prueba, porque viene un problema, porque algo está pasando. No, Señor, es que nosotros pertenecemos al cielo. Nosotros somos embajadores de aquí de la tierra, que estamos como embajadores representando el evangelio, llevando la palabra, viviendo el evangelio. Amén. Y el vivir el evangelio, Tony, nunca ha sido fácil. Nunca. Y usted que me escucha, usted que me ve, no se asuste. Porque el comandante en guerra se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Y hace poco hablaba yo que la guerra de él, él la sabe pelear con sus hijos. Él nos da la victoria. Amén. Y si tiene que largar granizo de piedra, de fuego, desde las nubes, desde el cielo, para defenderte, para defenderte a ti, para defender a su iglesia, Él lo va a hacer, Él no cambia. Si lo hizo con Josué, lo va a hacer con nosotros. Amén, amén. Aleluya. Para concluir,
Yo quisiera que nosotros... Segunda vez que dice que va a concluir. No, eso no es verdad. Sí, usted lo dijo ahorita. Yo no dije... Si lo dije, perdón. Que yo no quiero ser de esos pastores. Dijo, y por De esos último, predicadores que y por dicen, último. en conclusión, dicen 3 conclusiones y todavía están predicando. Perdón. Para cerrar, quiero que usted nos cierre en una oración para estos, porque van a haber muchos que van a ir a la iglesia este fin de semana. Muchos que no conocen de Dios, muchos que van por religión. Y yo creo que más ahora aquí en Nueva York, donde estamos nosotros viviendo, se necesita, y en el mundo entero, se necesita un mover del Espíritu Santo. Que haga un mover del Espíritu Santo como nunca antes. Y tenemos que comenzar de orar para que Dios prepare este domingo, el viernes mañana si usted se va a congregar, sábado si se va a congregar, no sé cuál es la agenda de su iglesia. Pero si usted conoce a alguien, invite, todos conocemos a alguien, invite a alguien que vaya a la iglesia. Amén. Número 1. Número 2, no solamente la invitación es suficiente. Deje que el Espíritu Santo haga lo demás. Y tercero, comience a orar por esa persona desde ahora mismo que usted está viendo este video hasta que usted le haga la invitación, y después de la invitación para que llegue a la iglesia y no solamente atienda a la iglesia, sino que se quede en la iglesia. Aleluya. Sirviendo al Señor. Y así vamos a cerrar, Pastora Ana. Amén, gloria a Jesús. Pero si usted me da el permiso. Usted es la jefa. Hay un verso que yo quiero tocar, me está trabajando en mi corazón y yo lo quiero compartir con ustedes. Está aquí mismo en San Juan, capítulo 13, verso 4. Quiero hablar un puntito de la humildad de Jesús. Fíjese, en el verso 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, o sea, en una ponchera, y comenzó a lavarle los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, o sea, a secarlo con que estaba ceñido. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Qué gesto de humildad. Él le lavó los pies a sus 12 discípulos, mostrándole esa humildad tan profunda, diciéndole y diciéndole, no solamente voy a ir a la cruz por ustedes, estoy dispuesto a tirarme a sus pies. Él vino decidido a darlo todo por ti, pero tú qué le tienes para darle a él, porque él sigue vivo y sigue con nosotros y está esperando de nosotros ese regreso hacia él. Amén. Bendito sea Dios. Y se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Y ese punto de humildad me tocó tanto a mí y yo sé que te toca a ti. Gloria a Jesús. Y así llegamos al final de este conversatorio. Vamos a orar. Y vamos a orar. Amén. Bendito es Dios Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por estos días tan maravillosos que podemos compartir tu palabra. Podemos, Señor, hablar de ti, que es lo mejor que nos ha pasado a nosotros aquí en la tierra, Señor. Hay un pueblo que está afuera esperando una sanación de su espíritu, de su alma y también de su cuerpo, Señor. Hay personas, Dios mío, que tienen una tristeza profunda y tú viniste a traer gozo y a traer paz. Señor, hay personas que están siendo atacadas y humilladas y tú viniste a enseñarnos que no importa la humillación que nos hagan, tú te humillaste por todo, Señor, y sabes sacar de esa humillación también. Sí, Señor. Por eso, Señor, pido bendiciones especiales para cada uno de los que están mirándonos en esta hora. Señor, para usted que está escuchando y que está mirando este video en este momento, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Sí, amén y amén. Amén. Gracias por sintonizarse. Lo vemos mañana temprano en la mañana con la pastora Ana. No se lo pierda. Dios le bendiga.